Muchas bendiciones. Eh, estamos en, ya estamos en Navidad. Cuando llega diciembre todo cambia. Todo cambia. El aire festivo, esa cosa que percibe el espíritu de fiesta, pero no es una fiesta mundana, es una fiesta religiosa que desafortunadamente muchos la convierten en una fiesta mundana. Pero en el aire hay un ambiente especial, siempre ha sido así. Leímos en la semana pasada el nacimiento de Jesús a través de Lucas y vimos el anuncio de los ángeles a los pastores, que comenzaba así, todo se llenó de luz, luz espiritual. Eso es luz espiritual, no es la luz física. Dice que todo hubo un gran resplandor. Y los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Los pastores se espantaron, ¿qué es esto? Porque hoy ha nacido la persona que regirá el mundo. Y ese espíritu se revive cada año que se celebra la Navidad. Revive, por eso se siente tan diferente cuando se llega a fin de año. Y los creyentes y los no creyentes adornan. Los que no creen adornan porque ven al vecino adornar. Pero el caso es que se adorna, se ponen luces, se hacen fiestas, porque es un tiempo especial. Ninguna fecha política o de ningún tipo de conmemoración tiene este tipo de movimiento universal. Esto es universal, porque es Dios quien está, quien está detrás de este movimiento festivo, de esta alegría. Y entonces, como les decía, vimos la semana pasada el nacimiento de Jesús a través del libro de Lucas. Empezamos por ahí, porque el libro de Lucas les explicaba el domingo pasado que es el Evangelio universal y está en un orden bastante aceptado cronológicamente. Todas las cosas que sucedieron, como explica Lucas en el primer capítulo, por cuanto muchos han tratado de poner por orden, pues entonces me ha parecido bien a mí hacer lo mismo. Y después de muchas investigaciones, Lucas escribe el Evangelio universal de Lucas, todos los hechos cronológicos, para todo el mundo. Ahora vamos a ver Mateo. Hoy vamos a ver Mateo los dos primeros capítulos nada más, porque estamos hablando de la Navidad. Libro de Mateo, capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a empezar, por supuesto, por el capítulo 1. Bien, antes de leer, les quiero explicar algo. Como Lucas escribió para todo el mundo el Evangelio acerca de Jesús, Mateo escribe este Evangelio solamente para los judíos, aunque todo el mundo lo lee a través de su Biblia. Pero esta era una carta de Mateo al pueblo hebreo. Y esta es la diferencia. Ninguno de los dos, Escritura, ni Lucas ni Mateo, son iguales. Solamente que coinciden en pequeñas cosas. Lo que usted va a encontrar en Mateo no lo va a encontrar en Lucas y viceversa. Acerca de la natividad de Cristo. Eso es algo importante. Pero para el pueblo hebreo, los puntos de vista de las mujeres no son significativos. Eso sabe que eso es cultural. Aún en las cartas paulinas se refleja las mujeres que no hablan en la congregación no lo han oído. Eso es cultural. Y si quieren saber algo, pregúntenle al marido a su casa. ¿Qué cosa es esa? Pero es cultural. Es un asunto cultural. Entonces, para los judíos, que son los más conservadores en su seguimiento de la Torá, él tenía que decir lo que vio y lo que sintió José, esposo de María, para que viera que la revelación de Dios iba encaminada a un hombre hebreo con apellido Mateo. Si ven un poquito más adelante en los evangelios, se van a dar cuenta que Mateo
era un cobrador de impuestos judío. Ese Mateo, Jesús un día pasó por allí, estaba cobrando los impuestos y le dijo, miró así y le dijo, sígueme. No, no, maestro, figúrate, este es el trabajito que yo tengo. Aquí yo me busco un mezquilito extra. ¿Cómo yo voy a seguirte? Yo no sé quién tú eres. Dijo así. Mire, entre paréntesis, cuando Dios mira a uno, a cualquiera, no se puede resistir. No se resista. Y si se resiste, tenga cuidado. A veces nuestras decisiones pueden traer consecuencias. No se resista. La miró, estaba cobrando sus impuestos y le dijo, sígame. Hizo así. Puso la cajita de los impuestos, se la habrá dado a alguien y siguió al maestro. Ese es Mateo. Y este Mateo quiso decirle al pueblo hebreo cómo fue el anuncio del nacimiento de Jesús. Pero como va dirigido al pueblo de Dios, como va dirigido a los judíos, Mateo comienza en su libro con lo que más le importa a los hebreos. ¿De dónde tú eres? ¿Y de qué padre? Eso es lo que más le importa. No, yo soy judío, bueno, tienes que demostrarlo. Y aquí está Mateo en el primer capítulo, no se lo voy a leer porque una de las cosas que yo, a mí más me cansa leer en la Biblia es la genealogía, eso es tremendo. En el primer capítulo dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo que hijo de David? ¿Cómo que hijo de Abraham? Bueno, todos somos hijos de Abraham. Pero hijo de David, porque estaba en las profecías que del reinado de las simientes de David nacería el Mesías. Y para que se cumpliese la escritura, él comienza a decir, fulano, hijo de Mengano. Eso es, si quiere leerlo, lo lee. Pero tiene que tener mucha atención, porque esto es fácil de perder. Fulano engendró a fulano. Y fíjense que ahí no van a aparecer nombres de mujeres. Tremendo trabajo investigativo. 3 generaciones de 14. Ahí lo dice el último versículo de la genealogía, número 17. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, y de David hasta la deportación de Babilonia son 14, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Todas ahí. Fulano, hijo de Mengano, y taca, hasta que llegó Jesucristo. Entonces, ¿por qué esa genealogía tan cansona que a la gente no le gusta? Esa investigación, porque él tenía que demostrarle a los hebreos que Jesús descendía de David. Y Jacob engendró a José. Ahí está. José. ¿A quién engendró? Vuelvo a leer. Mira qué interesante. De manera que todas las naciones, El último. de Abraham hasta David son 14. De David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. 14. Y más arriba de los 14. Exacto. Se Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Engendró a José, el marido del esposo de María. María no era importante ahí. Para ellos no. José, el descendiente de David. Y así comienza Mateo. ¿Por qué está encaminado a los hebreos? Porque va a los detalles que a los hebreos le interesa. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Verso 18. Hoy no tenemos pantalla, así que no, mi ayudante hoy me traicionó. Mi ayudante. Cuando esté el ayudante tenemos que poner esto delante de la política y después quitarlo, porque para usar la pantalla para mí es muy importante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es desposada? Cuando se desposa a alguien, es el compromiso. Yo se lo he explicado otras veces, pero es importante decir esto. Cuando se hacía un contrato de matrimonio, era la conversación entre la familia. Los hebreos son muy rígidos en este aspecto. Siempre lo han sido. Tratan de que su hija o su hijo se junten en matrimonio con conocidos de la misma tribu o parientes.
Eso es uno de los problemas que hay en el pueblo. O parientes. Pueden ser hasta parientes. Y ese compromiso es así. Vienen toda la familia. Yo quiero que mi hijo se case con tu hija. Hacen ese compromiso. Ya eso se llama desposar. De ese hábito social salió la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Salió de ahí. Jesús ilustró en las 10 vírgenes cómo se hacía en su época. Se hace el compromiso y entonces el hombre se va a preparar lugar. Fíjense que esto coincide con las cosas del Evangelio. Se va a preparar lugar para entonces venir a buscar a su esposa. Como va a venir un día después Jesús a buscar la esposa, que somos nosotros, la iglesia. Y los que no estén apercibidos, ya ustedes saben. Dice la Escritura en las cartas paulinas que cuando nosotros nos entregamos a Cristo y lo reconocemos como nuestro Salvador, el Espíritu da las arras en un trato hacia nosotros, en un contrato. Las arras del Espíritu es un compromiso, como el compromiso del matrimonio. El Espíritu da el precio a pagar por nuestra falta. Ya, si usted se entregó a Cristo, ya el Espíritu en ese momento, inmediatamente en ese momento, el Espíritu entrega las arras del Espíritu, entrega el compromiso, entrega el precio. Esto es simbólico, porque el precio no es simbólico. El hecho es simbólico, pero el precio no. Para nuestra salvación, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que ir a la cruz. Y eso es un precio alto. ¿Tú tienes hijos, Aaron? ¿Tú lo dejaras que te lo maten para salvar al resto de la humanidad? Es duro, pero el Señor, como hizo, Perdóname, pero yo no lo hago. no lo hace. No, eso solo lo hace Dios. El amor de Dios es diferente a todos los amores. El amor de Dios es superior a todos los tipos de amores. Es tan superior que yo no creo que haya un ser humano que haga eso. ¿Cómo se llama que iba a llamar el Ah, sí. Sí, pero eso fue un sacrificio personal. Pero es una cosa personal. Y Abraham, que era obediente, lo iba a hacer. Pero hermano, nosotros entregáramos nuestros hijos por el borracho de la esquina, por la prostituta, por el ladrón, por el sinvergüenza, que eso, están así como la hierba mala. Usted diera a su hijo por ese tipo de gente, porque Dios dio a su hijo por todo. Eso es un amor especial, eso todo no lo hacen, eso todo no tenemos la capacidad de Dios, porque eso es una capacidad de Dios. No por el bueno, tú no vas a entregar a tu hijo por el bueno, tú vas a entregar a tu hijo por la humanidad. El bueno, el malo, el sinvergüenza, el ladrón, la prostituta, el homosexual. Por la humanidad, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué cosa? Sígueme ese billete. ¿Qué cosa es? No, ¿qué cosa? ¿Qué es esto por la humanidad? ¿Y qué mal se ha de sentir Dios? ¿Qué mal se ha de sentir Dios que después de haber hecho ese sacrificio, la gente lo desprecia, hermano? La gente lo desprecia, lo voy a decir esto para que me oigan, la gente lo desprecia, desprecian ese sacrificio. Qué pena, Agustín. Qué sacrificio y qué pena que la gente no lo crea. Qué pena. De todo, qué pena. Entonces se encontró que María había concebido del Espíritu Santo. Ahora miren a José, qué clase de hombre de Dios. José, su marido, como era justo, verso 19, no quería infamarla. Usted sabe que en esa época, así él dice, yo no he conocido a mi esposa todavía, ya está el compromiso, pero yo no la he conocido. Y se para en la esquina y dice, ella está embarazada. Como dice ¿Qué hubiera pasado, Robin? Según la ley. Según la ley, hermano.
Muchas gracias. Tienen que matarla, hermano. Eso es lo que decía la ley. Tienen que matarla. Los que difaman, Sí. El Señor dice que el primer que habla con una No son creyentes, no son creyentes. No son creyentes. Entonces, ¿qué clase de hombre este José? Por eso Dios escogió esa pareja, aun cuando no se habían juntado. Estaban en la etapa, en la cuarentena del compromiso. Pero José, su marido, que era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Bueno, como el que le pasa así en baraja y se hace así y se va y se pierde. Pero no quería hablar más de María, porque además de eso, cuando se hizo ese compromiso, José sabía quién era María. Eran familias que se conocían. Si José era descendiente de David, María también. María era descendiente de los Cohen, directo del hermano de Moisés. Sabía quién era María. ¿Y saben por qué Dios la escoge? Porque Dios también sabía quién era María. María es esa señora íntegra, joven, que no había conocido ningún varón, que respetaba y amaba la ley de Dios. Por eso es escogida. Ya, exacto. José sabía eso. Entonces, ¿cómo ahora va a encontrarse que está embarazada? Esto no es posible. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. ¿Quién es que hace los anuncios? A ver si estamos aprendiendo. ¿Estamos aprendiendo? ¿Quién los hace? Gabriel. Un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que ella ha engendrado es del Espíritu Santo. José, ¿cuántos hemos tenido sueños de Dios aquí? Yo. ¿Cuántos hemos tenido sueños de Dios? Esos son, bueno, si no es sueño es revelación. Pero yo he tenido sueños de Dios. Y le voy a decir una cosa. Son tan inquietantes que no te puedes resistir. Son tan inquietantes que no te puedes resistir. Ella es testigo. No se lo voy a contar ahora porque se me va el tiempo. Que yo tuve un sueño que iba a tener un hijo cuando no podíamos tener hijo en la juventud. Y se lo dije. Ya yo lo había dicho. Es que los viejos se los olvidan las cosas. Repiten los cuentos. ¿Sabes que los viejos repiten los cuentos? No me da tiempo. Se me va la clase. Pero Dios me lo dijo antes que sucediera. Y como Dios me llamó a enseñar y a prepararme, tampoco se me olvida. O sea que Dios, cuando Dios habla al corazón. Y cuando tú tienes algo en el corazón, no lo puedes aguantar. Cuando es de parte de Dios. ¿Qué edad teníamos el sueño? ¿Estaba joven o estaba avanzada? No, joven. Joven, teníamos 7 años de matrimonio. 7 años. Y entonces, verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué cosa? ¿Qué mensaje es este? No temas a recibirla, porque lo que hay de ella dentro es de Dios, es del Espíritu Santo. Y se va a llamar Jesús, porque déjeme decirle una cosa. En aquella época, si tú tenías un hijo varón, se tenía que llamar, se llama primogénito, se tenía que llamar igual que el padre. E inclusive hacer el oficio del padre, por eso fue Jesús carpintero. Pero ¿por qué Jesús si él se llamaba José? Bueno, porque se lo dijo Dios, se va a llamar Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y está escrito en el libro del profeta Isaías: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De eso estábamos hablando al principio cuando llegamos. Dios con nosotros. Bueno, ¿qué revelación? Entonces no le quedó más a José que a recibir a su esposa con María y hacer como que no hubo nada. Llevar su vida normalmente. Capítulo 2, verso 1. Recuerden que en Lucas, ya este pasaje, viene la ordenanza del censo para que fuera Belén. Pero esto, José no le interesa esas cosas. Mateo va
a lo esencial para que sepan los hebreos cómo sucedieron las cosas. Cuando Jesús nació en Belén, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Me encantan los mapas que puso Robert allá atrás. Les tengo que decir que miren los mapas, manoseenlos, porque cuando se explica cosas en la escritura a veces no entendemos. Allá atrás están los mapas que aparecen en muchas Biblias por atrás. Y al oriente de Jerusalén está en una franja de norte a sur. Al sur está Egipto y al norte quedan otras naciones como el Líbano, y al oriente está Siria. Ahora, es así. Los que somos de Cuba sabemos que a la región oriental le decimos el oriente. Pero no está hablando de puntos cardinales. Porque los puntos cardinales norte-sur, por donde sale el sol, este, y por donde se opone, oeste. No está hablando de puntos cardinales. Está hablando de la parte oriental. Y nosotros nos referimos a la zona del conflicto ahora de Israel en Medio Oriente, al oriente. Entonces vinieron unos magos del oriente. Y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó con él y toda Jerusalén. Convocados todos los príncipes, sacerdotes, y empezó a preguntar que dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, en Belén, porque está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. ¡Wow! Mire, Herodes, el que reconstruyó el templo por segunda vez, era un hombre tan más bajo que todo lo que le olía a él, parientes, familia, lo que sea, que fuera a quitarle el trono, lo mataba. Era un hombre más bajo. Mató a muchos de su familia. Inclusive mató a la suegra. Porque se le opuso en ciertas cosas. Ese era Herodes. Y tú sabes que vengan unos magos del oriente y le digan, ¿dónde está el rey? Si nace un rey, ¿dónde tienen que ir la gente a buscarlo? ¿A palacio? ¿A palacio? ¿Cómo un rey va a nacer en Belén en un pesebre? No, si nace un rey, yo tengo que ir a Jerusalén, a palacio que está en Jerusalén, y preguntarle al rey que está de turno ahí, ¿dónde está? El rey que os ha nacido hoy. Porque su estrella hemos visto en el oriente. Bueno, ¿y cuántos magos son? Mira que las tradiciones desvían la verdad de Dios. Hay muchas cosas que las tradiciones desvían. Ni eran reyes, ni eran magos. El asunto está que los astrólogos en esa época, que sí registraban las estrellas y que sí estaban en todas las alineaciones, recuerde que el libro de Génesis, cuando Dios hizo las estrellas, el sol y la luna, dice, esto servirá por señales y por lumbreras y para guía. En la antigüedad, cuando no había GPS ni brújula, o cómo se llaman los que navegaban por tierra o por mar, por las estrellas. Las estrellas son por señales. Y en el pueblo griego hay mucha tradición de cabalística. A ellos los números, las estrellas, si este nació por aquí, si este nació por allá. Eso hay mucha tradición de eso. Inclusive hoy en día. Porque están los astrólogos que estudian las estrellas y están la astrología. Empiezan a sacar sus propias cuentas. Si Virgo no se puede casar con Libra y no lo veo eso. Y que si porque tú no pegas con este otro y aquella. Empiezan, los signos zodiacales empiezan con esa mecánica. Eso no tiene nada que ver con las cosas de Dios. No tiene nada que ver con las cosas de Dios. Porque sí es cierto que Dios hizo las estrellas para señales. De hecho, cuando nació Jesús, se vio una estrella en el oriente. Una estrella que marcaba el nacimiento del rey, por eso fueron a palacio.
Pero mire lo que dice aquí de los magos, de estos reyes, que ni son magos ni son reyes. Allá voy. Verso 1 de 2. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Se les decía magos porque ellos veían las estrellas y sabían de las constelaciones, pero no eran magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido hoy? Vinieron del oriente unos magos, unos magos. Ni es Melchor, ni es Gaspar y el otro, Baltasar. No, eso yo no sé quién lo inventó. Yo no sé quién inventó eso. Porque los presentes que le trajeron, el negocio, los presentes que le trajeron fue oro, incienso y mirra, cosas, materiales preciosos. Recuerde que antes, aparte del dinero, había mucho intercambio de especies, que es como se llama. Yo te doy un carnero y tú me das arroz. Eso siempre ha existido. Entonces, una forma de pago y de no llenar dinero en la bolsa para evitar un robo, era llevarlo en especie. Oro, siempre ha sido un buen intercambio. Incienso, era muy cotizado. Y mirra, que era un buen perfume. Lo que le derramaron a Jesús en los pies. Ok. La mujer. Entonces, no eran reyes y tampoco eran magos. Por su forma de conocimiento astrológico, se le decía a ese tipo de personas en la antigüedad magos. Entonces, ¿qué fueron? Fueron a palacio. Vamos a seguir leyendo. Ellos, habiendo oído al rey Herodes, se fueron de aquí, guiándose por la estrella, vieron en el oriente delante de ellos hasta llegar donde se detuvo, donde estaba el niño Jesús. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar, ¿dónde dice aquí? Verso 11. Y al entrar en la cueva, dice. En la casa. ¿Dónde nació Jesús primero? En un establo, en un pesebre. Pero aquí los reyes, cuando lleguen a llevar sus presentes, ya el niño estaba en una casa. Porque desde que ellos vieron el surgimiento de la estrella, allá en el oriente ¿sabe dónde queda? Donde estaba Babilonia. ¿Y saben quién eran esas personas? Esas personas no eran extranjeros, ni eran reyes, ni eran magos. Esas personas fueron los remanentes del pueblo de Israel y descendientes de aquel exilio babilónico que se quedaron allí porque hicieron buenos negocios y se hicieron con mucho dinero. Además de eso, ellos, según la tradición del Talmud, trajeron las ofrendas que Daniel, que era eunuco principal del rey, no tuvo familia, pero todo lo que Daniel ganó por su contribución al reino babilónico, le dijo a los descendientes, a los amigos y los parientes, este dinero mío es para cuando nazca el Mesías. Mi dinero es para cuando nazca el Mesías. Y cuando ustedes puedan ir a Jerusalén, por favor, llévenlo. Porque esta es la ofrenda mesiánica. Entonces, aparte de lo que ellos contribuyeron y aparte de lo que trajeron, vino una caravana. Déjenme decirle que en ese tiempo, usted no iba a ir al aeropuerto y sacaba un pasaje para Jerusalén. En aquellos tiempos, o era barco o era camello. Y usted no podía venir con un botín grande, 3 personas por un desierto. Eso es ilógico. Ni es lo que se acostumbraba. Se alquilaban caravanas como la alquiló José cuando el Espíritu le dijo, coge al niño y a su madre y huye para Egipto porque hay un señor aquí que se llama Herodes que lo quiere matar. ¿Saben qué tuvo que hacer José? Rentarle una caravana de viaje. No existen todavía cosas de viaje colectivo. Todavía existen. Hay grupos que se juntan y van a Jerusalén. ¿Tú has estado en una vez? Bueno, en aquella época era obligado. Porque si usted va con dinero, con bienes, usted y su mujer o 3 personas, te van a asaltar. Porque la piratería ha existido siempre. Todavía existe piratería. Tenían que ir en caravana y esa gente descendiente hebreo
que vivían en el Medio Oriente, vivían, le voy a decir exactamente, entre las regiones de Irán, Irak y Afganistán. Ahí se encontraba el reino de los persas babilónicos. Desde allá vieron una estrella y dicen, oh, ¿qué pasa con esta estrella que no lo habíamos visto? Vamos a buscar. Oh, esta estrella dice que nació el rey. Y salieron desde entonces. Y cuando llegaron a Jerusalén, ya había pasado año y medio. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Abraham? Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en el Golfo Pérsico. ¿Y saben cuánto le tomó? Casi 2 años llegar a Jerusalén. Y entonces eso es lógico, hacer ese recorrido. No pueden atravesar el desierto de Arabia. No se podía. No, esos recorridos en caravana se hacían a través de los ríos Éufrates y Tigre, hasta entrarle al norte. No pueden hacerlo por lo imposible que era. Por lo imposible de atravesar ese tipo de desierto. Tremenda vuelta desde Babilonia por todos los ríos hasta llegar al norte de Israel y descender al sur de Israel donde está Belén. Casi 2 años. Por eso cuando ellos vayan encuentran con Herodes, dicen, ¿dónde está el rey? Porque la estrella vimos en el oriente. Y hemos venido. Entonces ellos tardaron 2 años en llegar a Belén. Donde llegaron a Belén ofrecieron sus presentes al niño rey. Entonces, cuando usted vea en una representación de Navidad ellos vieron la estrella, definitivamente. Sí, por supuesto, al entrar en la casa, vieron al niño, le contaron a los padres lo que ellos recibieron como revelación y le llevaron sus presentes, oro, incienso y mirra. Y lo adoraron. Era el Mesías. Y lo adoraron. Así que si ven una representación a los 3 reyes que no son reyes y a los 3 magos que no son magos, en una representación es falso. Porque la representación lo hacen en un pesebre y ellos entraron a la casa. Y hacía 2 años el niño había nacido. Esa persona tenía visión, pues, no, ellos eran astrólogos. Ellos vieron una estrella que nunca se habían visto y sabían que esa estrella significaba el nacimiento del Mesías. Profetizado. Mateo lo escribió y así lo recogió. Y entonces un ángel le avisa a los magos, no vuelvan a Jerusalén a decirle que vieron al niño. Váyanse por otro camino. Porque Herodes lo que quiere es matar al niño, al heredero del reino. Lo quiere matar. Entonces también le dice a José, recoge a su mamá y al niño, váyanse para Egipto. ¿Y cómo se fueron para Egipto? ¿A pie? ¿En camello? Como lo hayan hecho, no lo sé, pero en otra caravana. ¿Y cómo pagaban esa caravana? Pues esas caravanas no eran baratas para un carpintero, la pagaron con las ofrendas. Las ofrendas de Daniel y aquellos descendientes hebreos que vivían en Babilonia, le dio para que José huyera a Egipto. Las cosas que Dios hace para que todo encaje. Para que José viviera 2 años en Egipto, ser mantenido 2 años en Egipto y le sobrara para traer de Egipto otra vez a Jerusalén cuando se enteró por los ángeles, desciende a Jerusalén, porque el que procuraba la muerte de tu hijo ya no existe. Cuántas cosas, cuántas maravillas. Qué historia tan bonita. Qué historia tan bonita. Cuántas cosas se aprenden cuando uno de verdad escudriña las escrituras. Así que recuerden que los magos ni eran reyes, ni eran 3. Eso no sé quién inventó, pero se inventó para comerciar. Eran descendientes hebreos que vivían en Babilonia. Y vinieron del oriente a adorar al rey por una señal de una estrella. Vinieron a Jerusalén a adorar al rey que había que regir la humanidad. Que el Señor le bendiga. Esta parte sigue, ¿no? ¿Perdón? La casa sigue después.